Hola hermanos, el tema del día de hoy se titula Termina bien el año y está basado en el Salmo 103 del versículo 1 al 5. Pero antes de comenzar, permítame hacer una oración para poder comenzar con el tema del día de hoy. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque Padre Celestial, tu palabra es viva y eficaz. Señor, permítenos, Padre Celestial, que tú nos hables a través de este mensaje, Señor, y que nos quites, Señor, toda venda del entendimiento, Padre Celestial, que no nos deja ver, que no nos deja visualizar tu palabra y tu voluntad, Padre. Permítenos, Señor, caminar de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos, y que permite que, Señor, que toda persona que escuche este mensaje, Señor, tú le hables a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, vamos a ver este tema importante. Termina bien el año. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 103, del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias a Dios por su palabra, por esas palabras de consuelo, de esas palabras de bendición, y de los cuales nos dice que debemos de bendecir a Jehová. Aquí vamos a ver que un año está por terminar. Ya estamos cerca del 2021 y solamente faltan algunos días para empezar el año nuevo. Se ha comprobado que si terminamos bien el año, es la base fundamental para iniciar bien el año que viene. Que este año que viene pues nos va a traer más retos, nos va a traer más situaciones en las cuales tú y yo tenemos que enfrentar. Pero para eso tenemos que terminar bien el año para comenzarlo bien el próximo. No podemos hablar de iniciar bien el año si el que está por terminar lo terminamos mal. Tú y yo tenemos que hacer un recuento de cómo vamos a terminar este año y cómo estamos viviendo. Y si estamos terminando mal, y si nosotros queremos empezar un año bien, eso no se va a poder, porque primero tienes que solucionar algunas situaciones de tu vida. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a estar viendo este tema tan importante de las maneras en que debemos de terminar bien el año, no importando tu condición física, si está mal, si está deteriorada o enferma, no importando tu condición económica, si estás en la calle o está por los suelos, o si tu relación familiar o de matrimonio se encuentran destrozadas, si tu familia está separada, o existen problemas con tus hijos o padres. El terminar bien el año no es desaparecer todos los problemas o enfermedades, no es quitarlos, no es decir ya no voy a tener problemas, ya no voy a tener enfermedades, ya no voy a tener dificultades. No se refiere a esto, sino el terminar bien el año es a pesar de todo,
a pesar de todos los problemas que uno tenga, a pesar de las enfermedades, a pesar de los conflictos que uno tiene, vamos a recordar cómo Dios nos ha librado o nos ha sacado adelante de nuestros problemas. Tenemos que aprender el cómo terminar bien el año, y la única manera de terminar bien es hacerlo de 4 maneras. Y estas 4 maneras hoy las vamos a estar viendo para que tú y yo podamos seguir caminando bajo la voluntad de Dios. El primer punto de los 4 es: termina bien el año bendiciendo con todo tu ser a Jehová. Tú tienes que bendecir a Jehová por todo. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, tú tienes que bendecir por esos problemas a Jehová. Tú tienes que decirle: gracias, Señor, porque esto es lo que me está ayudando a formarme, a tener un carácter, o a lo mejor me está ayudando para acercarme más a ti en oración, o para buscarte más a ti. Pero que sea, si tú vas a buscar a Dios, pero que sea con un corazón sincero, sin estar inconforme, que no sea solo de labios hacia afuera, sino que lo hagas de todo corazón. Que a pesar de la situación en la que estés viviendo, tu agradecimiento y la alabanza a Dios sea con un corazón lleno de amor hacia Dios y que sea sincero. Aquí en el Salmo 103, 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea que tienes que estar plenamente concentrado en la alabanza a Dios, en la bendición a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Tú tienes que estar ahí clamando a Dios, alabándole, bendiciendo a Jehová por todo lo que estás viviendo y pasando. En este salmo de David empieza y termina predicándose a su alma para que bendiga a Jehová. Interesante. También está predicándoles a los ángeles, a los ejércitos celestiales y a las obras de sus manos de Dios. David está asombrosamente enfocado en bendecir a Jehová por todo lo que ha hecho Dios en toda su vida. Él reconoce lo que Dios ha hecho y cómo Dios lo ha protegido a David en su persecución de Saúl. Y en toda su vida, en toda su vida. Y vemos también que tú y yo tenemos que ser así, bendecir a Dios por todo, por lo que nos haya sucedido en este año y en los años pasados. Tenemos que bendecir a Dios porque Él es bueno, porque siempre nos ha librado de todo lo malo. Bendecir a Jehová significa hablar bien de su bondad y de su grandeza, desde lo más profundo de su ser o de nuestra alma. Cuando le alabemos a Dios, si levantas tú las manos para alabarlo, tú tienes que hacerlo no porque te vean o no para que te vean, sino lo que tienes que hacer de todo corazón. O si tú no acostumbras levantar tus manos, no importa, porque bendecir a Dios lo puedes hacer, y alabarle a Dios con todo tu corazón lo puedes hacer sin levantar las manos. Solo necesitas un corazón lleno de gratitud, un corazón que reconoce a Jehová como tu Dios y como tu proveedor, como tu Salvador, como el que te sustenta, como el que te mantiene firme ante las luchas. Tú, si te acercas de todo corazón a Dios, y la alabanza que tú estás haciendo, debe estar concentrada en Dios, y de todo corazón, porque bendecir a Dios con la boca, pero sin el corazón, sería
Escucha bien, mi hermano. Si tú alabas a Dios nada más con la boca, pero sin el corazón, esto sería hipocresía. Jesús dijo en Mateo 15:8, y vamos a buscarlo. Mateo 15:8. La palabra de Dios dice nuestro Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesucristo conoce los corazones, y te conoce a ti, me conoce a mí. Y cuando nosotros alabamos a Dios, y a pesar de que no levantemos las manos, Dios conoce verdaderamente tu corazón. Dios conoce que lo estás cantando con un corazón lleno de gratitud, con ese amor y con esa entrega, reconociendo los valores de Dios. Tú tienes que reconocer y alabar a Dios por lo que Él es. Aquí estamos viendo que David conocía este peligro y él se predicaba a sí mismo para que no sucediera, y aquí que no sucediera que David estuviera alabando a Dios pero sin ese corazón sincero. Por eso dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora bien, una pregunta, mis queridos hermanos y todas las personas que nos escuchen. La pregunta sería: ¿y tú bendices a Jehová con tu corazón o solo lo honras con tus labios? Pero tu corazón está lejos de Jesús. ¿Cómo estás? ¿Verdaderamente estás alabando a Dios, glorificándole cuando le cantas, cuando convives con los demás? ¿Tus actitudes verdaderamente glorifican a Dios? ¿O nada más de labios para afuera dices que eres creyente o que amas a Dios, pero tu corazón está muy lejos de Él? Recuerda que Jesucristo nos conoce. Recuerda que Él sabe nuestros pensamientos. Él sabe lo que verdaderamente traemos en nuestro corazón. Por eso aquí David, al parecer, lo escribió durante sus últimos años de vida, después de pasar por alguna enfermedad o por alguna situación difícil. Esto debe de animarnos a ti y a mí para inspirarnos, para recordar todas las bondades y las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros a través de los años. En lugar de que tú te estés quejando, en lugar de que tú te estés enfocando en tus sufrimientos, en todo aquello lo que no debes de alcanzar o que no alcanzaste, en todo aquello que tú estás viviendo y dices: Dios ya no me escucha, porque ya te estás enfocando en los problemas, en las situaciones, y no te enfocas en Dios. Por eso tenemos que ver que Dios siempre ha sido misericordioso y que siempre nos ha sacado hasta el día de hoy. Hoy, por eso, es lo que debemos de hacer todos los cristianos ante las adversidades, es recordar cómo Dios nos ha sacado hasta el día de hoy. Aquí te quiero decir que es por eso que debes de terminar bien el año, bendiciendo con todo tu corazón, con todo tu ser a Jehová. Jehová ha sido bueno y ha sido misericordioso contigo. Por eso tú tienes que alabar hasta el último momento de tu vida. Al terminar este año, en el último día, haz un recuento de todo lo que Dios te ha bendecido. Haz un recuento de todo lo que Dios te ha provisto.
Haz un recuento de todo lo que Dios te ha mantenido, cómo Dios te ha mantenido, cómo Dios te ha sanado, cómo Dios te ha levantado. Y en base a eso, tú debes de adorarle a Dios, glorificarle a Dios. Y si en este momento estás pasando por una triste realidad, por una triste consecuencia de alguna enfermedad o de algún problema, o si de algún familiar se ha partido y ha muerto por esta enfermedad del COVID, tú tienes que, a pesar de todo eso, tienes que alabar a Dios, porque Él es tu Señor, porque Él es tu Salvador, porque Él es el que te va a confortar en los momentos difíciles. Por eso tenemos que terminar bien el año, bendiciendo con todo nuestro ser a Jehová. El punto 2 que debemos de también, para poder terminar bien el año, es que termina bien el año reconociendo y no olvidando lo que Dios ha hecho por ti. Tú tienes que recordar todo eso, lo que Dios ha hecho por ti. Haz tu lista y verás que son muchas cosas lo que ha hecho Dios por ti. En el Salmo 103, el versículo 2, dice la palabra de Dios: dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí, cuando se bendice a Dios, se reconoce como digno de todo homenaje y de toda adoración y de toda alabanza a Dios. Bendecirle no es que tú le añadas algo de su esencia, de lo que es, no, sino es que tú tienes que reconocer su gloria, de lo que Él está hecho, de lo que Él hace. Él es un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que te ama, un Dios que te provee, un Dios que te sostiene y muchas cosas más. Tú tienes que reconocerle todo eso, toda su gloria. Nuestra alabanza debe de anunciar las grandes cosas que ha hecho por nosotros. Es de suma importancia que tú y yo reconozcamos que por misericordia de Dios tenemos lo que tenemos. Somos lo que somos y sabemos lo que sabemos. Porque Dios nos ha dado el conocimiento, porque Dios nos ha dado la sabiduría para poder entender de su palabra, para poder entender la preparación que tú tengas. Tú tienes que reconocerle a Dios que Dios ha sido misericordioso con nosotros y tenemos que reconocer, no olvidando todo lo que Dios nos ha hecho por nosotros. Por eso dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No debemos de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. El salmista reconoce y resalta todo lo que Dios nos ha dado. Él dice: y no olvides. Esto significa que debemos de reconocer y recordar en todo momento todos los beneficios recibidos por Dios. Y si tú eres honesto y si tú reconoces verdaderamente todo lo que has recibido de Dios, reconocerás y verás que son muchas cosas las que Dios te ha provisto en tu vida. Mucha gente desgraciadamente está como está desesperada, está temerosa, está angustiada, que no sabe qué hacer, está desconcertada, o sea, porque verdaderamente ha olvidado todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y se han olvidado también de sus promesas y de su protección de Dios
que hasta el día de hoy ha tenido para cada uno de ellos. Si tú verdaderamente reconoces a Dios por lo que Él ha hecho por ti, entonces dale la gloria a Dios. Pablo nos recuerda de su provisión de Dios para cada uno de nosotros. Y lo podemos ver en Filipenses 4, 19 al 20. Vamos a buscar Filipenses 4, del 19 al 20. Dice la palabra de Dios, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo está recordando y nos está diciendo que debemos de darle la gloria a Dios por todo lo que nos ha dado conforme a su riqueza. Grande es la riqueza de Dios y nunca nos va a dejar de sustentar. Aunque en este momento estemos pasando por momentos difíciles, Dios te va a proveer, Dios te va a dar la bendición de saber que Él es Dios y que tiene el poder de todas las cosas. Así que tú debes de bendecir a Dios con todo tu ser, porque Él ha sacado de ti lo mejor. Así que tenemos que darnos cuenta de que esto es una realidad que debes de tomar en cuenta y que debes de terminar bien el año reconociendo y no olvidando lo que Dios ha hecho por ti. No olvides, siempre recuerda que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. El tercer punto de lo que Dios ha hecho por ti y para terminar bien el año es el siguiente punto. Termina bien el año agradeciendo por lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado en esta vida? Nos da salud, nos da la vida, nos da el sustento, nos da la protección. Hay muchas cosas que Dios nos puede dar y que Dios hasta el día de hoy te ha dado. Por eso vamos a ver lo que dice el Salmo 103, que es la base de este mensaje. Pero ahora vamos a leer el Salmo 3 del 2 al 5. Dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias a Dios por todas estas bendiciones que el salmista David nos recuerda. Por eso, aquí vemos que David está hablando consigo mismo y se está exhortando a bendecir a Dios con todo el corazón, por todas las bendiciones que ha recibido y que Dios nos da día con día. Y lo podemos ver aquí, los beneficios que Dios nos da, y que por eso le está pidiendo que le alabemos, que en el versículo 2 nos está diciendo por los beneficios. ¿Y cuántos beneficios hemos obtenido de Dios? Aquí también nos dice en el versículo 3, por el perdón que Dios nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. Ese es un gran beneficio, es por eso tenemos que alabarle. También dice por la sanidad. En el versículo 3 también nos menciona de la sanidad, de esta sanidad espiritual y también la sanidad del cuerpo.
Aquí también vemos que nos habla por la protección en el versículo 4. La protección que Dios nos ha dado día tras día. Dios nos protege, Dios nos guarda de peligros, Dios nos está protegiendo con su mano poderosa. También por los favores que está mencionando en el versículo 4. Por las misericordias que Dios nos da todos los días, que Dios nos permite despertar, que Dios nos permite volver a ver a nuestros seres queridos, que está en el versículo 4, por sus misericordias. También por las fuerzas y por la energía que Dios nos da día tras día para caminar, para estar haciendo nuestras actividades, que está en el versículo 5. Creo que una de las razones por la cual Dios dijo que David tenía un corazón conforme al suyo fue porque era un hombre agradecido, porque sabía agradecer de la provisión de Dios, porque sabía reconocer lo que Dios está haciendo en su vida. Y como todo buen creyente, como todo buen cristiano, tú y yo tenemos que reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que reconocerlo. Y por eso tenemos que terminar bien el año, reconociendo su poder, reconociendo su amor, reconociendo su misericordia que ha tenido para con nosotros. Ese gran regalo precioso que Dios nos ha dado a través de la vida de Cristo. Aquí tenemos que ver que mucha gente, desgraciadamente, hoy en día vive amargada, vive resentida y enferma, porque no es agradecida. Solo están poniendo su mirada en los problemas. Es por eso que no le alaban a Dios, ni le agradecen, porque están afanados con todos sus gustos, están afanados por sus necesidades, están afanados por todo lo que le está haciendo falta en su vida y no están poniendo los ojos en Dios. Por eso no le alaban ni le agradecen por ese afán que tienen y están aquí y no están agradecidos por lo que Dios les ha bendecido. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. En la carta a los creyentes de Filipos, Pablo lo expresa así para que tú y yo no estemos afanados en esas cosas que se van a extinguir, en esas cosas que se van a quedar cuando nosotros partamos con el Señor, sino que nosotros estemos en oración y dándole gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Aquí en Filipenses 4, nuevamente Filipenses 4 nos va a ayudar a ver aquí el versículo Filipenses 4 del 6 al 7, dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios por su palabra. Aquí nos está exhortando que no debemos estar afanosos o tener ese afán, sino que nuestras peticiones sean conocidas en oración delante de Dios. Que nosotros estemos orando, como dice su palabra, orad sin cesar. Que estemos todos los días orando delante de Dios para pedirle su consuelo, para pedirle su bendición,
para pedirle que Dios nos sostenga o que Dios nos abastezca de lo que nosotros necesitamos, de acuerdo a su gran riqueza. Por eso tú y yo tenemos que ver que lo que debemos de terminar bien el año, debemos de ser agradecidos por lo que Dios te ha dado. Y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Cuando tú y yo estemos nosotros conscientes y de que solamente Dios es el que Dios nos va a suplir, el que Dios nos va a dar y nos va a bendecir todo lo necesario para poder vivir. El último punto que voy a tratar el día de hoy es: termina bien el año perdonando a quien te ofendió, porque Dios te perdonó tus ofensas. Aquí es bien importante que termines bien el año, porque tú podrás hacer todo lo que hemos hablado, tú podrás bendecir con todo tu ser a Jehová, tú podrás reconocer y no olvidar lo que Dios te ha provisto, lo que ha hecho por ti. Tú puedes agradecer por lo que Dios te ha dado, pero si tú no perdonas, no vas a poder terminar bien el año y tampoco vas a iniciar bien el año que viene, porque va a haber rencor, porque va a haber odio, porque va a haber resentimiento. Por eso tú debes de terminar bien el año perdonando a quien te ofendió, porque Dios te ha perdonado sus ofensas. Y eso ya lo vimos en el Salmo 103, del versículo 3, la primera parte. Dice la primera parte del versículo 3 del Salmo 103, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas las ofensas que has hecho a Dios, todos tus pecados, todos los agravios que has hecho a Dios. Él te los ha perdonado cuando tú te acercas a Él y tú le pides perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos sus pecados y limpiarnos de toda maldad, cuando verdaderamente nos acercamos a Dios y reconocemos nuestra condición. Todos, te quiero decir que todos seremos heridos en esta vida. Muchas veces seremos heridos de manera intencional y a veces de manera que no sea intencional, sino inconscientemente. Pero por lo que la gente dice de nosotros y por lo que nos hace, muchas de las veces nos ofende, muchas de las veces nos agravia y muchas de las veces guardamos rencor en nuestro corazón porque nos están ofendiendo o porque nos están acusando injustamente. Y esto nos ocasiona ciertos dolores de corazón, heridas, y quizás los problemas de nuestro pasado las hicieron más profundas. A causa de la profundidad de estas heridas, es duro considerar el perdón para los que nos están causando ese dolor. Hay muchos que dirán: a él nunca o jamás lo voy a perdonar por lo que él ha hecho en mi vida, por lo que él dice de mí, o por lo que él está hablando de mí, o ella está hablando de mí. Es duro considerar el perdón para los que te causan ese dolor, pero la Biblia nos da una razón bien importante para que tú y yo tengamos que perdonar, para que tú y yo perdonemos a los que nos ofenden. Y escucha bien lo que dice en Efesios 4:32. Efesios 4:32, la palabra de Dios dice lo siguiente:
Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué hermosa su palabra, de Efesios 4:32. Dice la palabra de Dios que antes, o sea, antes que otra cosa, hagas otra cosa, tú tienes que ser benignos. Que lo que significa o lo que quiere decir es que tú debes de tener esa gracia, debes de tener esa ternura, debes de tener esa compasión, debes de mostrar esa amabilidad, esa integridad y esa gentileza con tus prójimos. Tú debes de ser benigno con ellos. Y nos dice los unos con los otros. No nada más con aquellos que realmente tienes mucha amistad, sino debe ser con todos. Tú tienes que perdonar, debemos de perdonarnos unos a otros. Así como Dios nos ha perdonado, también nosotros debemos de perdonarnos en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. En Cristo Jesús podemos encontrar la fortaleza para poder perdonar, para poder amar hasta a nuestro peor enemigo. Considera lo mucho que Dios te ha perdonado y eso te hará más perdonador para con aquellos que te han herido. Permíteme darte 3 razones para perdonar. 3 razones que debemos de tomarlas en cuenta antes de perdonar para que en realidad no tengas tantos problemas de concederle el perdón a los demás. El primero es que tú y yo debemos ser misericordiosos con los demás y debemos de perdonar a los que te han lastimado, porque Dios ha sido bueno contigo, porque Dios ha sido misericordioso contigo y porque Dios te ha perdonado. Tú nunca, escúchalo bien, tú nunca vas a perdonar a nadie más de lo que Jesucristo te ha perdonado. Recuerda también que tampoco tú nunca has recibido lo que merecías. Dios ha sido misericordioso contigo y te ha perdonado, porque todos y cada uno de nosotros, lo que nosotros merecíamos con nuestros pecados era morir, era ser castigados por Dios. Por tal motivo, tú tienes que ser misericordioso con los demás. La otra cosa o las razones por la cual, la segunda razón que te quiero yo exponer para que tú puedas perdonar, es que perdona a los demás, porque la alternativa es la amargura si no perdonas. En tu vida vas a encontrar 2 caminos. Un camino donde te lleva hacia el perdón y otro camino donde no te lleva hacia el perdón, sino que te lleva al rencor, que te lleva a la amargura, que te lleva a cometer cosas injustas. Por eso, tú debes de tomar el camino hacia el perdón, porque de lo contrario te llevará hacia la amargura de tu vida. Mira, los científicos nos dicen que el resentimiento es la emoción más dañosa que existe. Siempre te duele más que a nadie. Sí, siempre te va a estar doliendo. Muchas de las veces la persona que te ofendió, a lo mejor ya esa persona ya se olvidó de esa ofensa. Pero tú que cada vez ves a esta persona, tú vas a recordar la ofensa y lo vas a llegar hasta tal punto que hasta a lo mejor deseas la muerte de esa persona. Hemos visto a personas
que no han sabido llevar a los pies de Cristo esa ofensa para poder perdonar esa ofensa. Y hemos visto cómo estas personas, cuando ven o cuando dialogan con esa persona que le ha ofendido, están muy enojadas, están muy molestas, y cuando están en su casa lo están odiando, hasta deseándole la muerte. Lo maldicen, le dicen de las cosas de lo que se va a morir. Pero el que se está haciendo daño es la persona a la que está deseando que se muera. No la persona que ocasionó la ofensa, porque a lo mejor ya esta persona ya se olvidó de esa ofensa. Pero la ofendida, la que no tenía ninguna culpa, si no perdona, si no sabe perdonar, va a llegar a la raíz de amargura, y esa raíz, sus raíces van a crecer más y más, y ese rencor va a ir creciendo, y la raíz se va a ir profundizando más en el corazón hasta adueñarse totalmente de él, y entonces produce el pecado. Tú y yo tenemos que perdonar. Por eso aquí el resentimiento no va a cambiar el pasado. Por más resentimiento que tú tengas, eso no va a cambiar el pasado, no va a quitar la ofensa. Al contrario, te vas a amargar más y no vas a resolver el problema. Ni siquiera te hace sentir mejor. De hecho, te vas a hacer sentir cada día más peor. Cada día va empeorando más tu resentimiento, y tu odio va a ir creciendo hasta llegar a contaminar a todos los que te rodean. Por eso en Hebreos 12:15 la palabra de Dios dice lo siguiente: dice la palabra de Dios, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Muchos de ellos sean contaminados. Y desgraciadamente pueden ser tus hijos. Desgraciadamente pueden ser tus hermanos. Desgraciadamente pueden ser tus padres o los más cercanos con los que vives. Tú tienes que ver que esta raíz de amargura tiene que ser arrancada y echada al camión de la basura, para que nunca la recuerdes, para que la olvides, esa ofensa, ese agravio. Para empezar bien el año, tú tienes que terminar bien el año perdonando. Tú tienes que decirle a Dios, Señor, esto no puedo. Señor, ayúdame a perdonar. El otro punto que tú tienes que ver es que la tercera razón por la cual tú tienes que perdonar es que nuestra gracia perdona y perdona a los demás, porque Dios quiere que lo hagas. O sea, que la gracia que debes darle a los demás es el perdón para todos aquellos que te ofenden, porque Dios así lo quiere, porque así Dios nos ordena que perdonemos para que Él nos pueda perdonar. Vean lo que dice Mateo. Mateo 6, del 14 al 15. Dice la palabra de Dios: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también
a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí, nuestro Señor Jesucristo es lo que está diciendo, que no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Tú no vas a recibir el perdón de Dios si no estás dispuesto a dar el perdón a los demás. Por eso tenemos que ver la importancia de conocer la voluntad de Dios. Y si dices tú, nunca podría perdonar a esa persona, entonces esperamos en Dios que tú nunca peques, porque no serás perdonado por Dios. Y así lo dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si simplemente no tienes ganas de hacerlo, hazlo de todos modos, porque es lo correcto, porque es lo que te está pidiendo Dios que tú y yo hagamos, que perdonemos, que estemos llenos de misericordia, llenos de amor para aquellos que nos ofenden, para aquellos que nos han hecho el día malo. A pesar de que ellos no se merezcan el perdón, a pesar de que ellos estén en otro lado, o que nuestro odio, nuestro rencor esté muy grande, no importa, tú perdona, porque esa es la voluntad de Dios. Así que termina bien el año perdonando a quien te ofendió, porque Dios te perdonó tus ofensas. Te recuerdo que tienes que terminar bien el año para que te vaya bien el año que viene. Así que, haciendo un resumen o concluyendo, bendice con todo tu ser a Jehová. Eso es lo primero que tienes que hacer. Tienes que reconocer y no olvidar lo que Dios ha hecho por ti. La tercera cosa es que debes de agradecer por lo que Dios te ha dado, por lo que Dios te ha provisto. Y el último punto que hemos visto, que tienes que perdonar a quien te ofendió, porque Dios te perdonó tus ofensas. Es tu decisión, hermano, mi querido amigo. Si lo haces o no lo haces, si tú quieres terminar bien y comenzar bien el año que viene, entonces tú tienes que hacer la voluntad de Dios y tú serás recompensado. Si lo hacemos, vamos a fortalecernos nuestra vida y las que nos rodean, proveyéndole paz, armonía, amor en nuestras vidas y en nuestros hogares, con nuestras familias. Tú tienes que terminar bien el año para que lo puedas empezar. Estamos casi a punto de terminar este año y verdaderamente nuestro deseo es de que termines bien el año haciendo todo lo que te hemos explicado el día de hoy. Reciban un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga y que Dios les fortalezca para terminar bien este año. Que Dios les bendiga.